Corape Informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Nos encontramos en la Universidad Central del Ecuador, en donde se está presentando el documental denominado Femicidios, Justicia, Verdad y Reparación, para conocer un poco más y de cómo se va a evidenciar esta problemática en la sociedad a través de este medio. Vamos a dialogar con Sandy Chávez, quien es docente de la Facultad de Comunicación Social de esta universidad. Bienvenida, Sandy, a Corape, Medios Comunitarios. Los femicidios es una problemática en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad en general. ¿Cómo es que este documental va a evidenciar esto? Bueno, en este año existen 122, al menos las que están registradas como víctimas de femicidio. Sin embargo, nosotros con estas producciones, con estos documentales, hemos querido visibilizar que no son 122, que posiblemente son cientos más de mujeres que han sido víctimas de femicidio en diferentes partes del Ecuador. Estos son documentales que registran historias de víctimas de femicidio a nivel nacional y que son aquellos casos no conocidos. Desde esta perspectiva de los derechos humanos, ¿cómo es esta búsqueda de verdad, justicia y reparación? Realmente es una lucha muy fuerte, es muy fuerte para las familias y sobre todo para las madres. Muchas de ellas se encontraron con la muerte de sus hijas, incluso sin saber leer, sin saber escribir, pero lo único que querían era buscar justicia. Y esta justicia les ha costado mucho, les ha costado tiempo, les ha costado dolores, les ha costado lágrimas, les ha costado luchas, incluso enfrentarse a un sistema, a un modelo de Estado que no es amigable con estas víctimas, que no es amigable con sus familias, que es un sistema que realmente lo que hace es obstaculizar para que se haga justicia. Entonces son madres que han querido unirse, que han querido juntarse para que entre sus dolores puedan articularse en una lucha que les une. ¿Qué pasa con la prevención para evitar este delito que son los femicidios a nivel de la sociedad ecuatoriana? A veces se pensaría que la prevención es para las mujeres, la prevención es para los hombres, la prevención es para la sociedad. Las víctimas de femicidio no se van haciendo, no se van construyendo como víctimas de femicidio. A veces se las acusa a las mujeres porque dicen, ¿por qué no salió? Si era maltratada, ¿por qué no se fue de la casa? Muchas veces no hay las condiciones para hacerlo o no existen procesos de acompañamiento para que los hagan. Es decir, las mujeres somos víctimas y de este modelo de Estado que tenemos, un modelo que no es correspondiente a la seguridad que una mujer debería tener, un modelo de Estado que no responde a nuestras necesidades como mujeres y sobre todo, más aún, aquellas mujeres que tal vez están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Desde esta perspectiva que usted me menciona en este momento, ¿cómo el documental también va a ayudar a que se pueda evitar y prevenir también este tipo de problemáticas? Creo que visibilizando las historias. Y miren, estos documentales se han armado con muchas lágrimas de las madres porque han tenido que volver a revivir imágenes, fotografías, lo que pasó el último día de la vida de sus hijas, cómo fue cuando les informaron que murieron, ¿no es cierto? Y muchas veces, incluso en un caso muy duro que lo vamos a ver, cuando una madre tuvo que recorrer los lugares acompañada del femicida de su hija sin saberlo. Entonces son historias que no solamente se quedan en el asesinato de su hija, en el femicidio de su hija, son historias que se prolongan porque luego sus familiares son perseguidos, sus familiares son amedrentadas las madres y a pesar de todas esas cosas se sostienen en la lucha. ¿Qué es lo que le falta al Estado ecuatoriano para que ya no existan más femicidios en la sociedad? Existen políticas, existe entender que las mujeres hay que darles protección, se necesita que el Estado comprenda que las políticas que hay ahora, que son súper escasas, no son suficientes para proteger a las mujeres. Se necesita que se tome con seriedad este tema y que el modelo de justicia sea también en correspondencia a las mujeres y a las víctimas de femicidio. Nos encontramos con Lorena Herrera, directora ejecutiva de CEPAM, también para que nos comente un poco sobre esta búsqueda de verdad, justicia y reparación por parte de las madres. ¿Cómo es este camino para ellas? Cuando existe un femicidio en nuestro país, ya suman más de 1.500 después de que se aprobó el COIP, el Código Integral Penal, que colocó como delito, tipificó como delito los femicidios, las mujeres se encuentran solas, las madres, las tías, las abuelas,
frente a un femicidio se enfrentan solas a esta administración de justicia que también es machista y patriarcal. El femicidio tiene sus causas en el machismo y el patriarcado. Nos matan, nos asesinan solo por ser mujeres. Y sucede generalmente al interior del círculo familiar, en el cerco de las relaciones de pareja, de noviazgos. En ese escenario las mujeres son asesinadas. Las mujeres son jóvenes. Según el análisis de la Fundación Aldea, junto con las organizaciones de mujeres que registran casos de femicidios, alrededor del 30% son mujeres entre 19 y 30 años. Los femicidas de igual forma, quiere decir que son jóvenes. El INEC dice que 1 de 4 adolescentes mencionó haber vivido violencia por parte de su pareja. Esto quiere decir que la violencia se está perpetuando. Quiere decir que faltan políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género, políticas de transformación de patrones socioculturales. Estamos viviendo en este momento a causa de un sistema económico neoliberal que se impone en el Estado ecuatoriano desde el gobierno nacional, un modelo económico que arroja pobreza, desempleo e inseguridad. Y cuando hablamos de inseguridad, también es inseguridad para las mujeres, también se incrementa la inseguridad contra las mujeres. Las mujeres ahora son víctimas del crimen organizado porque están muy cercanas, son las madres, son las hermanas, son las esposas, son las hijas de quienes están involucrados en el crimen organizado. Son víctimas directas e indirectas. Cuando hablamos de inseguridad tenemos que pensar que la violencia de género contra las mujeres se incrementa en este país. El movimiento de mujeres acompaña cada caso, acompaña cada vida, acompaña a estas madres que sufren y que nunca van a dejar de sufrir porque necesitamos exigir justicia, una justicia reparadora. Que se conozca la verdad de estos hechos, porque el patriarcado a través del sistema de justicia busca ocultar la verdad y busca desprestigiar a las víctimas. Por eso nosotras acompañamos, para que en estos casos se conozca la verdad y se haga una reparación integral a estas mujeres. Estas mujeres eran trabajadoras, jóvenes, inteligentes, hermosas, llenas de esperanza y de felicidad. Y el patriarcado arrebató estas vidas. Hablamos de políticas públicas, pero ¿desde cuándo implementar estas políticas públicas tomando en cuenta que la violencia se da por parte de los hombres hasta las mujeres? Desde pequeños se les debe inculcar, enseñar este respeto a las mujeres. ¿Cómo hacer eso? La transformación de los patrones socioculturales y la prevención de la violencia de género. La prevención de la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad. Todos somos corresponsables, pero el Estado tiene la obligación de hacer prevención de la violencia de género y por tanto debe implementar todas las herramientas y todos los mecanismos para que esto se logre. No debemos de cargar sobre las familias y menos sobre las mujeres la responsabilidad de mantener unas relaciones de justicia y de paz. Definitivamente no, es responsabilidad del Estado. Debe implementar campañas sostenidas, capacitación en las escuelas y los colegios, en todas las instancias públicas. Los servidores públicos deben de tener la perspectiva de género para implementar servicios de protección y de atención en estos casos. El derecho a una vida libre de violencia tiene que ser garantizado primero desde el Estado ecuatoriano. ¿Qué cambios en la justicia deben existir en este caso? Todos los cambios. Primero se tiene que fortalecer la administración de justicia. Existe un protocolo que se debe de aplicar en casos de muertes violentas en este país, en casos de femicidio. En el caso de María Bernal no se aplicó ese protocolo. En muchos casos no se aplican. Las audiencias para los casos de juzgamiento de las víctimas de violencia de femicidio se postergan 5, 10, 20, 30, 60 veces. ¿Por qué? ¿Por qué ese aplazamiento de la justicia? Basta de impunidad en este país. Nos encontramos con María Eugenia Garcés, quien es subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, para que nos comente un poco más de este documental que busca evidenciar los casos de femicidio a nivel nacional. Sí, este es un esfuerzo que hemos hecho conjuntamente con CEPAM, precisamente para que se escuchen las voces, para que se miren los rostros, para que se entienda lo que ocurre más allá de las estadísticas de femicidios que van creciendo alarmantemente en el país. La Facultad de Comunicación creo que asume su responsabilidad en este
en estos datos, en este problema social que es el patriarcado, que está llevando a niveles alarmantes de violencia contra la mujer. Desde la academia, ¿cómo aportar para prevenir más casos de femicidios y sobre todo para que no se quede solamente como una cifra más, sino que se tome en cuenta que es un ser humano el que están matando? Precisamente estos documentales tratan de eso, ¿no? De darles rostro a aquellas mujeres que quedan en la lucha para buscar justicia, verdad y reparación, aquellas mujeres a las que el Estado les ha fallado, aquellas mujeres a las que la sociedad les ha fallado. Entonces es una suerte de evidenciar esto, de entregar a la sociedad estos relatos para que se den cuenta de lo que en verdad está pasando. No somos cifras, las mujeres no somos cifras, las mujeres asesinadas por femicidio no son cifras. Quedan hijos, quedan madres, quedan hermanas, quedan amigas, quedan sueños, quedan vidas truncadas. No somos cifras. Entonces, es entregar eso. ¿Qué le falta al Estado ecuatoriano para poder evitar que las mujeres se conviertan en una cifra más? Conciencia, responsabilidad, luchar contra la corrupción, la impunidad, entender los problemas, acercarse a la realidad que se vive en el país en general, que vivimos las mujeres, porque es toda la estructura, no es solo el juez corrupto, no solo el femicida culpable, es todo un Estado que no lucha contra este sistema patriarcal y no establece los mecanismos y condiciones para superar estos sistemas abusivos, revictimizantes y que están generando impunidad y que están provocando que el problema se multiplique. La impunidad y la revictimización son temas que se repiten en los casos de femicidios. ¿Qué hacer para evitar este tema? Yo creo que hay que generar conciencia y estos documentales son parte de eso. Si no empezamos a hablar, si no empezamos a denunciar, si las familias son calladas por un sistema revictimizante, no va a pasar nada. Tenemos que evidenciarlo y la sociedad tiene que apoderarse de esto y empezar a exigir que la justicia exista. Justicia, verdad y reparación es lo que le falta a este país. Muchísimas gracias, María Eugenia. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de los representantes de la Universidad Central del Ecuador y también de la CEPAM, quienes mencionaron sobre las políticas públicas que le falta implementar al Estado ecuatoriano para prevenir estos casos de femicidio y también para que se dé una verdad, justicia y reparación para los familiares y amigos de las víctimas de feminicidio. Como ya mencionaron, estos documentales lo que buscan es evidenciar estas problemáticas y que las mujeres no se conviertan en una cifra más. Eso que les podemos informar desde aquí, desde la Universidad Central del Ecuador. Shaina Santamaría los acompañó en cámaras y aquí Camila Vitesis. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para conocer más noticias.